Ya que hemos definido a la presión hidrostática como la presión ejercida por el peso del líquido que va a contener sobre, obviamente, una superficie o sobre un cuerpo, entonces más o menos demostremos matemáticamente cómo se puede expresar esa definición, que va a ser bastante importante e interesante, como lo puedes ver, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en un recipiente en el cual un objeto se encuentra a una cierta profundidad, la cual determina un área, ¿no? Tal y como puedes ver acá, ¿no? Esta área, lógicamente, corresponde, obviamente, al peso de un líquido. El peso del líquido corresponderá al cilindro que tú estás observando ahí y, obviamente, a la profundidad H. Claro que sí. Entonces, nosotros diremos, de acuerdo a ello, como la presión hidrostática se debe al peso del líquido, entonces diremos nosotros que dicha presión hidrostática, simplemente vamos a ponerle como pH, como quieras decirlo, ¿no? Hay algunos que lo denotan como P nada más, ¿no? pH o P o como tú quieras. Será igual al peso del líquido contenido sobre el área. Claro, el área S que tú estás observando ahí. ¿Está bien? Así es. Bueno, además se sabe algo. ¿Qué se sabe, profe? Mira, esto es lo que se sabe. En primer lugar, se sabe que el peso específico es igual al peso sobre el volumen. Eso es, bueno, un criterio que ya lo hemos visto anteriormente en el concepto de peso específico. También que el volumen de un cilindro es igual al área multiplicada por la altura del cilindro. Área de la base multiplicada por la altura del cilindro. Entonces, reemplazando estos dos datos, a partir de eso, ahí nos daremos cuenta de algo sumamente interesante. ¿De qué, profe? Mira, observa lo siguiente. La presión hidrostática será igual, en vez de poner el peso del líquido, voy a poner peso específico del líquido por volumen del líquido sobre el área. Y esto va a ser igual peso específico del líquido multiplicado por ¿quién, profe? Área por el volumen, que es área por altura, sobre el área. Uy, mira qué bonito, se que va área con área. ¿Y qué quiere decir entonces, profe? Claro, quiere decir que la presión hidrostática es igual al peso específico del líquido multiplicada profundidad, porque H es la profundidad, tal y como puedes ver ahí. O sea, ¿eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que la presión hidrostática solo depende de la profundidad. ¿Por qué, profe? Porque el peso específico del líquido es una constante. Entonces nosotros podemos atrevernos a afirmar esto de acá, que la presión hidrostática solo dependerá de la profundidad nada más. O sea que la presión hidrostática puede ser puntual. Yo puedo calcular la presión hidrostática en un solo punto y no me voy a arrepentir de decir eso, por si acaso. Ahora, como tú sabes que el peso específico se calcula como la densidad por la aceleración de la gravedad, tú puedes decir que la presión hidrostática será igual a la densidad ρ del líquido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad, porque así se calcula, así se relaciona también el peso específico, ¿no? Es algo que ya hemos visto, por si acaso, ¿no? Entonces acá lo estamos aclarando, por si acaso. Claro, porque obviamente tú estás siguiendo todos los videos, viendo todos los videos que son bastante interesantes, y por eso para tu aprendizaje previo es bueno hacer eso, ¿ya? Por si acaso.
Entonces vamos a ver un pequeño problemita en el cual aplicaremos eso y nos están pidiendo esa cualidad o esa característica, así de simple y sencillo por si acaso. Veamos el siguiente problemita, nos dice: calcula la presión en el interior de un líquido cuya densidad es 0,8 gramos por centímetro cúbico a una profundidad de 20 centímetros. G vale 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a calcular, tal y como nos están pidiendo, la presión hidrostática en el interior del líquido. Para ello los datos que nos están dando es la densidad del líquido. En este caso dice que la densidad vale 0,8, la densidad del líquido, ¿no? Gramos por centímetro cúbico. Bueno, esto debe ser trabajado con unidades del sistema internacional, para lo cual multiplicaré abajo y arriba por una equivalencia. Abajo 1 gramo por centímetro cúbico y arriba su equivalencia, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Claro que sí. Inmediatamente se me va y te va a quedar el producto que vendría a ser 800 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Siguiente dice: a una profundidad de 20 metros, o sea, en este caso la profundidad valdría 20 centímetros. Vamos a convertirlo a metros, multiplicándole por 1 metro arriba y abajo su equivalencia, que sería 100 centímetros, ¿no? Porque 1 metro tiene 100 centímetros. Luego se me van, también se me van las pelotitas. Uy, au. ¿Y te va a quedar cuánto? A ver, 2 entre 10, 0,2 metritos. Muy bien, ahora sí. Profe, pero también me dicen que G vale 10. Bueno, ni hablar. G es igual a 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Ahora sí, vamos a calcular lo que nos están pidiendo, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática, entonces, definitivamente sería la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad, ¿no? Tal y como lo estás observando ahí. Profe, la densidad del líquido según el problema vale 800. Claro que sí. La aceleración de la gravedad 10 y la profundidad 0 metros. Muy bien. Haciendo un cálculo respectivo y multiplicando todo eso, me quedaría el producto, que es 1600 pascales, tal y como lo estás observando en el problemita. Así de fácil, simple y sencillo. Esa sería la respuesta, ¿ve? ¿Te diste cuenta, sino qué tan fácil estaba? Este tema de presión hidrostática es recontra regaladísimo, por si acaso.